10-20 minutos de la mañana en la ciudad, en la radio. Bonita mañana hoy, soleada, pero con un poco de frío. Que, por supuesto, bueno, es parte de lo que vivimos en Mérida. Quiero dar la bienvenida a mi querido y entrañable amigo Víctor Peña, profesor jubilado de la Facultad de Ingeniería, coordinador de proyectos del Aguapip, entre otras cosas. ¿Por qué queremos conversar con él hoy viernes? En Mérida o en el país hay una epidemia o casi que va camino a una pandemia y tiene que ver con esta situación de los hechos viales, donde involucra vehículos, donde involucra motorizados. Vehículos a dos ruedas que involucra también a las bicicletas. Parece mentira, pero también todo esto forma parte de una altísima cifra que se está manejando y que ya no se considera una estadística común, sino es más una epidemia de hechos viales o de accidentes, donde además la cifra es sumamente alta con respecto a personas fallecidas, particularmente de muchachos muy jovencitos que se ven involucrados en esta situación. Es por ello que queremos conversar con nuestro amigo Víctor Peña estos minutos para hablar un poco de cuál es el balance, cuál es todo lo que tiene que ver, lo que deber hacer las campañas por parte de los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Es un trabajo de muchas décadas que muchas veces se va como el agua entre los dedos, porque si no hay la participación ciudadana, pues por supuesto esto forma parte de todo este desastre que se tiene. Profesor, un abrazo, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, estimado Leo. Muy agradable estar en tu programa y más tocando un tema como son los siniestros en las vías, que coloquialmente lo llaman los accidentes de tránsito, solo que lo que uno puede evitar no es accidental. Esto que está sucediendo en el país, los médicos lo llaman la pandemia silenciosa. Sucede poco a poco, como un cuentagotas, gotas que no se paran nunca, pero sobre todo muere gente joven. Y los números son alarmantes, los índices de siniestros en el tránsito y la cantidad de jóvenes muertos y heridos va en ascenso de nuevo. Hay que hacer algo porque la ciudad la hacemos todos los que vivimos en ella y sí se puede hacer, no es una tarea fácil, pero sí es posible. Cuando hacemos posibles, ¿por dónde? Este trabajo que ustedes vienen adelantando en la ciudad, que tiene algunas repercusiones en otros municipios fuera de Mérida, incluyendo en otros estados, pero vemos como que Mérida degrada. Ha tenido hasta escuelas de conducción, ha tenido parques especiales para los niños, y esto desapareció, incluyendo son lugares que los borraron de todo esto. Ahora hay una venta de motocicletas donde no hay ningún tipo de control, cualquiera va y la compra, no sabe manejar, no sabe tener dominio de este vehículo, sumado a una serie de condiciones que están, entre ellas pues todo lo que tiene que ver con el mal estado de la vialidad y bueno, no importar la vida, pareciera que no tiene importancia. Sí, el problema es complejo, pero las cosas complejas se desagregan y se pueden resolver también. En realidad, lo que ocasiona un siniestro, en más del 90% de las causas son conductuales. La vía se ocasiona siniestro, pero eso no llega al 10%. Entonces, nosotros creemos que hay que trabajar fuertemente. El Estado tiene que cumplir su función y reparar la infraestructura que esté dañada en las vías, pero hay que trabajar mucho en la parte conductual. Y los cambios de conducta en esta área, que la han logrado algunos países, no son fáciles y demoran mínimo 5 años. Nosotros, a raíz de un siniestro en el 2007, donde murieron 5 graduandos en las vías del trolebús, nosotros nos dimos a la tarea de
iniciar un proyecto social, ya tiene 18 años, e ir aprendiendo de otros países. Y vemos que los otros países logran cambiar conductas, pero participando todos. Ahí es fundamental la acción del Estado, porque usted no logra cambiar una conducta si no hay una sanción fuerte que lo haga, que lo eduque. Pero es que quienes tienen la propia responsabilidad de ser el ejemplo para evitar este tipo de cosas son los propios cuerpos de seguridad. Aquí hay funcionarios del gobierno regional, municipal, porque cargan una franela y un carnet colgando, no cargan los cascos adecuados, cargan 3, 4 personas, el pasajero lo cargan todo porque son funcionarios del gobierno. Vemos uniformados en una misma condición. Aquí hay gente que transita sin ponerse en cumplir las normas mínimas. Pero a todo esto se le suma la propia responsabilidad ciudadana, profesor. Sí, porque estamos en lo que los especialistas en este tema de cambio de conducta en las vías llaman la anomia vial. Anomia vial es un término que nosotros aprendimos luego de empezar a trabajar en esto. Es una situación donde nadie cumple ni respeta ninguna norma. En eso estamos. Y parte del respeto a la norma es porque las sanciones son una tontería. Usted va aquí mismo, a nuestro vecino país, Colombia, va a Cúcuta y se pasa una luz roja en un semáforo y la multa es como de $500, los comparendos que llaman ellos. En los Estados Unidos, en Canadá, el que se pasa una luz roja va preso. Tiene una tremenda multa y si tiene dos multas de esas y es extranjero, migración lo arregla. O sea, en otro país nos dijeron una vez, nada educa más que una buena multa. Los límites de velocidad en las ciudades principales de casi todos los países son una de las soluciones para estas locuras. El límite de velocidad en la zona urbana es de 50 kilómetros y en las zonas escolares es de 30 kilómetros. Analice a Mérida en cualquier sitio y verá la locura que tenemos. Sin embargo, se han logrado algunas pequeñas victorias ciudadanas. El uso del casco en la ciudad de Mérida, ni siquiera en el municipio, en la ciudad de Mérida ya está cerca del 98%, no es el casco integral, pero la escalera se sube peldaño a peldaño. Un cambio de conducta en el sector motorizado no es fácil, pero sí es posible. Y otra cosa que se logró, que ellos mismos en algunos momentos hacen su campaña. Cuando uno logra que la gente que genera parte del problema trabaje para solucionarlo, tiene una energía infinita. Sobre los motorizados, el presidente del INTT dijo la semana pasada que Venezuela se acerca a los 7 millones de motocicletas. Eso es impresionante. Todos los días usted ve entrar lo que llaman madrinas, tanto por la zona norte como el sur de la ciudad, camiones con 20, 30 aquí motos. frente a la radio son gandolas, no camiones, Sí. son gandolas. En España, el director general de tráfico, que es una autoridad en eso, Per Navarro, dijo, Navarro es doctor en tránsito. Sí, él dijo una frase famosa que las motos vinieron para quedarse. La moto, según la doctora Celia Herrera, que trabaja en Caracas en esa área, las motos ya mueven parte de la economía urbana. Un delivery lleva medicina, alimentos, documentos, ya forman parte de cómo se mueve la ciudad y eso no es que vamos a desaparecer las motos. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Que empieza en el común de la gente a estigmatizar al motorizado. No siempre es como se dice. Sí manejan de manera inadecuada, pero yo he visto conductores de transporte y conductores de vehículos que por tener un vehículo poderoso, él forza la moto en algunas situaciones y ocasiona un siniestro. Sobre lo que tú mencionabas, Mérida ya tiene más de 1,000 ciclistas, que se notan los fines de semana, pero más de 1,000 ciclistas, y nosotros estimamos que pasó de nuevo de 10,000 motociclistas. Hay más de 10,000 motos en la ciudad.
no es tan cuantificado. Esto lo piensa hacer el INTT a partir del mes próximo, porque para tomar una decisión hay que tener datos. Si no, se están lanzando flechas. Claro, pero insistimos sobre esto. Yo conozco de su trabajo, profesor. Este programa va para 25 años y creo que 20 tiene usted. Hemos estado trabajando por lo menos en estas campañas. Pero, por ejemplo, si tenemos una cosa pero hay que decirlo. Aquí se hacen caravanas gubernamentales y los motorizados no cargan casco. Son los primeros violadores. Son utilizados los motorizados para lo que todos conocemos. ¿Y quién los induce? No los induce quien tiene la responsabilidad de controlar y de hacer cumplir la ley, sino por el contrario. Claro. Los induce este tipo de cosas. Nosotros hemos visto que es un lema en todas las ciudades que la impunidad es un problema. Si uno ve que la autoridad de un municipio o la de un estado es la primera que no cumple la ley, eso no tiene mucha posibilidad de éxito. Tenemos que cambiar todos. Nosotros tenemos que entender que hay lo que se llama el usuario vulnerable. El usuario vulnerable, el que para choque es él. Por eso el más vulnerable es el peatón. Pero el peatón aquí atraviesa no por los cruces peatonales, por donde a él se le ocurre atravesar mirando el celular. El celular es una distracción altísima tanto para los que conducen como los peatones. El motorizado es, digamos, el que aporta mayor cantidad en la cifra de fallecidos y heridos, porque él, aparte de ser vulnerable, va a alta velocidad. Entonces, por eso es más vulnerable. Pero peatón, ciclista y motorizado, ese es un sector que hay que proteger de alguna manera. Pero si ellos mismos no ayudan, y lo que tú mencionas, la impunidad es un problema. Nosotros estuvimos trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, la sede de Bogotá, y con la Alcaldía de Bogotá, y vimos que frente a los funcionarios de alto rango, tanto los políticos y todo eso, lo que los hace ciudadanos en segundo es la prensa. En lo que a una persona que tiene un cargo importante va sin amarrarse el cinturón o va haciendo algo indebido en el tránsito, en lo que la prensa lo enfoca, él se convierte en ciudadano, porque tiene que proteger su imagen. Nosotros en una época hicimos un trabajo con prensa de media y no funcionó, porque como dicen acá coloquialmente en la calle, lo chapea uno más de un funcionario que no obedece ni la luz y dice que siempre está en comisión o persiguiendo a alguien, que no es cierto, pero en lo que aparecía un amigo tuyo, Tuto López o Glodulfo Monsalve, ellos se convertían en ciudadanos. Y eso toca hacerlo. Las estrategias de otros países hay que hacerlas. Por ejemplo, en Malasia bajó 30% los siniestros en moto, simple y llanamente obligando a que los motorizados tuviesen la luz encendida todo el tiempo. Porque uno logra ver, a pesar de los puntos ciegos, logra ver el reflejo. Pero aquí, pregúntele a un motorizado o motociclista por dónde adelanta un vehículo. Por cualquier lado y sobre todo por la derecha. Y la ley es que es por la izquierda. Ahora, una de las cosas, profesor, es que también la propia necesidad del transporte en Venezuela obligó a convertir las motos en autobuses, en vehículos familiares prácticamente. Y Mérida tiene algunas imágenes que todavía no se ven, como las del Vigía, por ejemplo, y la zona panamericana, ¿no? Que hay motos que cargan hasta 6 y 8 personas. Se han partido las motos por la capacidad de peso, los chasis no aguantan y se parten de la cantidad de personas que tienen. Hay un estudio enfocando la parte social, como el transporte no es el adecuado y la gente quiere llevar a sus hijos a la escuela o al sitio donde le cuidan al muchacho. Esto impulsó enormemente el uso de la moto. Para la gente, por razones económicas, adquirir un vehículo es muchísimo más complicado que adquirir una moto. Entonces él fácilmente saca una moto y ese es el transporte de la familia. Él tiene que llevar a los muchachos a la escuela y yo allí con ellos, porque hablamos prácticamente todos los días con motorizados, en largo debía de ser motociclista, pero hablando con ellos uno ve que está obligado a llevarlo
Y yo le digo, yo eso lo miro para otro lado. Pero lo que no puedo mirar para otro lado es que usted con la familia se pase una luz roja. Y eso sucede. La cantidad o cómo están haciendo. Las motos son camiones y camionetas para cargar bultos de harina, bultos de cualquier otra cosa. ¿Cómo está una ciudad en cualquier lado del mundo en este aspecto de la seguridad vial? Se mide por un índice. Cuando el índice son cuántos muertos hay por cada 100.000 habitantes. Entonces se puede comparar una ciudad pequeña con una grande o con una de otro país. En el año 2007, el índice más alto en Venezuela era la ciudad de Mérida. Por eso nació el proyecto nuestro. Y el proyecto tiene una característica. Trata de que no colapse la Cheula. El Hospital Universitario de los Andes está a veces a punto de colapso porque los traumatólogos, ese sector de traumatología no se da abasto para atender la cantidad de motociclistas. En ese año, lo más alto en Venezuela, el índice era el de Mérida, pero el más alto de América Latina era un sector en Obispo Ramos de Lora, un municipio de este estado también, donde la gente está un poquito más acelerada en cuanto a cómo moverse en el tránsito. Nosotros logramos cambiar eso en un trabajo como de 30 entidades, porque proyectos no somos los que estamos en la ULA o estamos vinculados a lo que quiere hacer la alcaldía. Aquí hay mucha gente articulada, bomberos, protección civil, los funcionarios policiales, tanto municipales, estadales o nacionales, un cúmulo de gente, los traumatólogos, un grupo grande de gente que no quiere que esto pase. Y sí se logró bajar el índice. Mérida de estar en el primer lugar pasó al 14. En el año 2025 el primero en el país es el estado Falcón. El año pasado murieron 7.000 personas y la mayoría son jóvenes. Eso tiene un impacto socioeconómico muy grande. Porque esta es una medición que hace una fundación, una ONG, que se llama Paz Activa, que tiene el Observatorio de Seguridad Vial, pero ellos toman los datos de la prensa y nosotros sabemos cómo está la prensa en los actuales momentos. Yo pienso que ese número es un poco más, pero es que por cada persona fallecida la cantidad de heridos es muchísimo más grande. Entonces tenemos una generación de lisiados, de gente que pierde un brazo, una pierna o muere después, pero consecuencia del siniestro, y son jóvenes. La mayor parte son jóvenes. Entonces, cuando muere un joven, Leo, mueren con él los sueños que él tenía. Por supuesto, y quedan unas cosas con la familia. Ahora, en el caso de Mérida se producen eventos muy importantes nacionales que dejan heridos y pareciera que es el Estado el que tiene que cargar con todo ese tipo de cosas. O sea, no se aplica una política más de prevención y de enseñanza que parte desde los niños cuando comienzan a tomar un triciclo, que es la educación europea o americana. En todo caso de esto, en Colombia, Argentina tiene importantes experiencias, pero es que aquí todo el mundo convirtió las 2 ruedas en 4. Las ruedas las convirtió en autobús, las motos son autobús, las motos son motopiruetas. ¿En qué cabeza cabe o en qué país cabe que ahora se destina un terreno en la avenida de los Próceres para que practiquen ahí? Y yo lo veo a usted le cuesta, ¿viste? Toda mi vida andando en vehículo y andando en moto, y la gente no, o sea, no hay respeto de nada de esto. La gente pareciera que no se quiere, que no capta que lo más valioso que tiene no es la moto, sino es la vida. Es la vida, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero tiene que haber políticas públicas que permitan forzar al ciudadano en todo esto. Eso está muy tenue, y incluso lo de los datos, hay lo que se llama opacidad de datos. Usted quiere saber datos para tomar una decisión y aquí hay una opacidad de datos enorme, ¿no? Entonces es complicado por todos lados. Y los funcionarios, como tú mencionas varias veces, no dan ejemplo, y el ejemplo también educa, ¿no? Sí, eso el ejemplo es cierto. A mí en diciembre, yo ando en Vespa además, y disfruto. Yo lo que hago es caminar un poquito más rápido en la moto, no ando.
Y me detiene un funcionario muy altanero de la Policía Nacional, me pide todos los documentos. Entonces yo le dije, oye, qué bueno que yo estoy, pero revise la moto suya para ver en qué condiciones está. Bueno, la respuesta se puede imaginar usted cómo ha sido. Pero además cuando le pasan a uno que si el casco no se quebró, son los que ellos tienen, no cargan luces, no cargan los cauchos en buen estado. Entonces es una propia contradicción de quienes tienen que responder por todo esto, ¿no? Y pareciera que también no les importa la vida. O sea, hay que ver el riesgo que se tiene andar de noche en moto. Sí. Bueno, como en el año 2012, 2013, se logró que el Consejo Legislativo aprobara con el decreto 314, hasta las 9 de la noche. Horarios de circulación de los motorizados. E incluso un R3, que es un graduando del posgrado de traumatología, su tesis fue cómo incidía ese decreto en el número en el piso Vera, como se llama. Sí, en traumatología, básicamente. En el servicio. Y él demostró en su tesis que la aplicación del decreto redujo en 60% el primer mes. Pero también colocó allí que en San Cristóbal la reducción fue del 100%, allá era el decreto 312, que fue, creo que Vielma Mora el que tuvo que aplicarlo, y allá lograron el 100% de personas que desahogaron traumatología. Entonces, acá creo que el decreto no se aplica. No, creo que lo derogaron hace poco, hubo una derogación para garantizar la circulación. Profesor Víctor, para ir cerrando, ¿qué le decimos a la gente como propuesta? Porque en toda casa hay una moto. Antes decía que en cada casa había un altar, ahora hay una moto. Que se quiera, que uno tiene que devolverle algo al sitio donde vive, está la ciudad más bella de Venezuela, uno tiene que aprender que lo más valioso es la vida y que tiene que bajarle a la velocidad. Si nosotros respetamos límites de velocidad, el problema se reduce drásticamente. Así es. Porque si usted anda a 30 kilómetros por hora en la zona escolar, muy probable que no va a pasar nada. Si usted, acá no hay avenidas rápidas, eso del canal rápido no existe. No existe. El canal derecho e izquierdo. Hay una idea dentro de algunos de los que trabajan en la alcaldía de hacer que la avenida Urdaneta sea una avenida piloto. Esa avenida tiene 5 áreas escolares, tiene 11 centros de salud, tiene N alcaldía, Cormetur, el aeropuerto, la SODI, etcétera. Tiene todas las características para ser una avenida de baja velocidad como hay en los países más desarrollados. Hay la idea de hacer eso porque hay que ver la velocidad frente al Colegio Fátima, que es una zona escolar. O frente a la propia policía municipal. Entonces, algo hay que hacer, pero ¿qué le digo a la gente? Que entienda que la vida es lo más valioso que tiene. Así es. Muchas gracias, profesor Víctor. Tema que tenemos ahí tratando, 1043, profesor Víctor Peña, coordinador de proyecto del Agua Pía, un hombre de muchísima experiencia en materia de vialidad, en materia preventiva, que hemos querido cerrar este mes de enero con este tema convertido en una epidemia para la vida. Venimos en breve.